Buenas noches, mi nombre es Raúl García, estudiante de la UAPA, en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Mi facilitadora es Elizabeth Bautista. Bueno, este video se trata de hablar sobre sobre todo lo que hayamos aprendido en esta materia en este trimestre. Esa materia se llama Derecho Civil. He aprendido muchas cosas de esta materia, principalmente que antes de yo entrar a estudiar Derecho, yo pensaba que los contratos siempre tenían que ser sola y únicamente por escrito. Pero en esta materia yo he aprendido que los contratos también pueden ser verbal siempre y cuando estén bajo el marco de la ley, siempre y cuando estén avalados por la ley. Hay ciertas obligaciones que hay que cumplir para que un contrato sea satisfactorio entre las partes. Obligaciones de dar, hacer y no hacer. Se encuentra fundamentada en el artículo 1101 del Código Civil, según el cual el contrato es un convenio cuya virtud una o varias personas se obligan respecto de una o varias otras a dar, hacer o no hacer una cosa. Hay ciertos requisitos para que un contrato sea satisfactorio entre las partes. Requisito de validez de los contratos no es que sea escrito o verbal. Ambos tienen la misma validez si se han observado los requisitos que exige la ley. Bien, un contrato tiene fuerza de ley entre las partes involucradas. Entre las partes involucradas. No es que un contrato es una ley, porque según lo que he podido aprender, es absurdo creer que un contrato es una ley. Ahora bien, un contrato sí hace tener obligaciones con las partes que se comprometieron dentro de ese contrato. El contrato debe hacerse voluntariamente sin que haya vicios que afecten ese contrato. ¿Y cómo así vicio? Bueno, dentro de los vicios podemos encontrar que está el dolo, la violencia, el error y la lesión. Cuando se ejerce violencia para que alguien firme un contrato, entonces es un contrato no válido, porque el contrato debe ser voluntariamente entre las dos partes. Bien, dice: las partes deben ajustarse y dirigirse a las condiciones estipuladas en el contrato. En el principio, las condiciones y los efectos del contrato solo tienen afección a las partes que forman el contrato. Después que ya dos partes se ponen de acuerdo para hacer un contrato, ya cuando llegue el momento, usted no puede salirse del contrato unilateralmente. Ya debe hacerse otro contrato. Los contratos también tienen sus efectos. Por ejemplo, los efectos de contratos son las consecuencias jurídicas que producen para las partes, que consisten en crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. Es importante distinguir el efecto, distinguir la diferencia entre efecto de contrato y las obligaciones del contrato. Hay condiciones que son esenciales para que un contrato pueda llevarse a cabo
de una manera satisfactoria entre las partes, que son esas condiciones esenciales: consentimiento de la parte que se obliga. La segunda es su capacidad para contratar. La tercera es un objeto que forma la materia del compromiso. Y cuarto, una causa lícita de obligación. Son esos algunos factores que uno antes no tenía conocimiento antes de entrar en esta materia de lo que es el derecho civil. Uno escuchaba muchas cosas decir pero solamente lo escuchaba. Ahora lo estamos viendo legalmente, ahora lo estamos viendo aquí en la universidad, para uno enriquecer el conocimiento y uno saber de qué uno va a hablar o en qué uno se va a basar a la hora de un contrato. Ya nosotros hemos visto que el código 1101, el artículo, 1101 del Código Civil es lo que te dice lo que son las obligaciones para un contrato. Hasta aquí esta parte. Que Dios le bendiga mucho y pase muy buenas noches.